Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Buenas tardes. El tema que hoy venimos a presentarte es vivir de fe. En esta cuaresma lo que estamos haciendo es repasar algunas virtudes mm, más o menos fundamentales para nuestro vivir en cristiano, ¿no? Para vivir en cristiano, vivir la fe. Y pues nada mejor que hablar de la vida de fe, vivir de fe. ¿Qué significa vivir de fe? Bueno, pues en el fondo, si tenemos en el fondo de nuestro iceberg vida de fe, si nos constituye la fe como lo que somos, entonces toda nuestra vida estará conformada de tal manera que lo que vamos a hacer es colocar a Cristo en la cumbre de todas las actividades que desempeñemos, ¿no? Esto podemos pensar, hijo, es una tarea abrumadora. Pues sí, pero entonces a lo largo de esta charla vamos a ver, quiero mostrarte tres características de lo que es una vida de fe, acompañándonos de un pasaje del Evangelio que es el de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿vale? Entonces, pues, quédate un segundo, espero que no sea tan entretenida, vamos mejorando en tiempo. Saca tu libretita y anota esas ideas, esas características para lograr pues una vida de fe, como lo entendemos, ¿no? Como en lo que consiste. Entonces, vamos a empezar. Puede tener que ver en relación con Dios, pero también con la iglesia, con la enseñanza de la iglesia. ¿Qué es la fe? Pues la fe católica, ¿no? Es la enseñanza de la iglesia. La fe en Dios, como bien decían antes, ¿no? La confianza en algo o en alguien, que igual necesariamente no tienes la certeza porque si no, no sería fe, si no sería, pues es evidente y ya lo tengo que creer porque sí. Puede ser esa adhesión a cualquier contenido que no es verificable empíricamente, experimentalmente. La fe eh, es creer en algo, adherirse a algo con la razón, eh, sin necesidad de comprobarlo empíricamente. Bien, también se entiende por fe como religión, creencia o ideal. Así, en el campo semántico del término, pues es muy amplio, ¿no? Pero la vida de fe es sinónimo, vamos a decir así, de vida de oración y de coherencia de vida de fe. Y lo que queremos hacer ahorita es profundizar en nuestra vida de fe. En la Biblia, como ustedes lo han dicho, esa fe es la escucha, es creer en alguien, en Jesucristo. San Pablo así lo menciona y el evangelista San Juan también, ¿no? La fe es creer en Jesucristo, ¿no? Bien, pues es ese camino de escucha, de obediencia y de conversión. En el resto de la Biblia, por fe se entiende esto. Escucha, obediencia y conversión de una manera libre en el que nos adherimos a una verdad, que esa verdad es Dios. Dios, verdad. Dios es la verdad. Y por lo tanto, aceptamos esas consecuencias que implican, ¿no? Por eso hablábamos de vida de fe, que es una vida de coherencia de vida, coherencia con la doctrina. Y efectivamente, la fe, pues en su dimensión teología, Dios, logía, tratado o estudio, en la dimensión teologal, pues sí, Dios es el objeto de la fe, la razón de la fe, la forma y causa final de la fe. En la dimensión cristológica, Cristo, Jesucristo, también es objeto, razón y el fin de la fe, creer en Cristo, ser la razón de la fe, ¿no? Y en la dimensión eclesial,
esta comunión de creyentes, comunidad de creyentes, se va nutriendo pues de esta relación de la fe que se profesa, del cuidado que tiene la iglesia por la fe, y pensando que tampoco nadie puede estar solo en esta comunidad, y si quiere mantenerse firme en la fe, pues necesita esa compañía, ¿no? No podemos sentirnos seguros si estamos solos en relación a la fe. Entonces, lo que sí es importante es que en el dinamismo de la vida cristiana sí que ponemos de manifiesto esa relación que hay entre la fe y las obras, como también lo dice Santiago en una de sus en la carta de Santiago, ¿no? La fe sin obras, pues no es una fe. Y entonces esto, por lo tanto, nos lleva a hablar de una vida de fe o de fe vivida. Se vive la fe. Entonces, ahora sí nos vamos a meter en el pasaje del Evangelio de ya no me acuerdo, de San Juan, antes de hablar del discurso del pan de vida, nuestro Señor, Jesús se enteró de la muerte de San Juan Bautista. Entonces, si ustedes imagínense cómo estaba afectado Jesús también, porque es una persona humana, perfecto hombre, ¿no? Le afectó mucho esa noticia, y como Él vino a liberarnos del pecado, Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo, que vino a ser, que asumió nuestra propia naturaleza, en todo menos en el pecado, pues no le dejó indiferente pues este mal comportamiento, bueno, pésimo comportamiento de Herodes, ¿no? Que fue una estupidez, perdón la palabra, frívola, de prometerle a la niñita, si se acuerdan del pasaje, cualquier cosa que le pidiera porque le había gustado cómo había bailado, ¿no? Y entonces, pues la hijita, él va con su mamá, le dice, mamá, ¿qué quieres? Y le dice, no, pues quiero la cabeza de Juan el Bautista, y se la tienen que dar, ¿no? Entonces, claro, cuando los apóstoles van con Jesús, pues Jesús se saca de onda y dice, ah, caray, o sea, qué cosas, ¿no? Se sintió profundamente abrumado, experimentó, por lo que dice el Evangelio, ese impulso de retirarse a orar, ¿no? De irse a un lugar solitario donde pudiera rezar con paz, meditar con paz, pensar, ¿no? Y se llevó precisamente a sus apóstoles para compartir ese momento con ellos, y así, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando desembarcó, vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ellos. Claro, Jesús, podemos pensar, ¿no?, que esto también nos pasa a veces en nuestra vida, que estamos agotados por lo que quieras, y luego pues llegan y nos piden un favor, o llegamos a donde sea y vemos una necesidad, y pues nuestro corazón nosotros tendemos a aportar, ¿no?, a ayudar a esa persona, pues ojalá, ¿no? Pues entonces Jesucristo lo que hizo fue pasar el resto del día ocupándose de esas personas, de sus almas y también de sus cuerpos, ¿verdad? Porque como ya sabemos, lo que les dice a los apóstoles los apóstoles más bien le preguntan, maestro, aquí ya hay esta gente, ya llevan mucho tiempo, se les va a hacer tarde, no tienen que comer, y eran muchísimas personas, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a adelantar, pero hay que reconocer la generosidad de Jesucristo por pensar en el alma y en el cuerpo de cada una de las personas que estaba ahí presentes, ¿no? Es un ejemplo de generosidad, es
es un suceso que ocurre al final del día, donde probablemente todo el mundo ya estaba cansado, pero es una escena que nos viene muy bien a nosotros meditar porque queremos tener vida interior y porque queremos transmitir a otros el fuego del Señor, ¿no? Y creo que es una realidad. Y si lo tenemos esto en la cabeza, nuestro comportamiento será por el estilo. Entonces, bueno, la primera característica que yo pensaba que nos puede servir para aterrizar y pensar en vivir de fe, pues es esta primera que se llama magnanimidad, ¿no? Las gentes pues estaban ahí con Jesús, él no dejaba de enseñarles, los discípulos ya inquietos van y acuden con él y le dicen a Jesús, este es un lugar apartado y ya ha pasado la hora, despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos. Pues estas personas, desde luego que tienen una necesidad, ¿no? Tienen hambre, tienen todo el día ahí y hay que darles pues la oportunidad de satisfacerla antes de que sea tarde. Nadie se puede quedar sin comer, ¿no? Con el favor de Dios. Y pues antes de que se les anochezca, antes de que tengan que caminar 5 horas para llegar a su lugar de origen, pues pensando en los demás, los apóstoles van con Jesús, pero Jesús les dice, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Esto es una cosa como curiosa, ¿no? Porque lo que Jesús quiere decir y nos quiere decir a través de esto es que el problema de esas personas es nuestro problema. Entonces, afrontémoslo, ¿no? No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. No hace falta que se vayan, dale tú de comer, ¿no? Probablemente los apóstoles no habían acudido a Jesús huyendo de su responsabilidad, no estaban intentando quitarse de encima, pues, o esa dificultad, sencillamente era una tarea que les superaba, porque pues eran muchísimas personas, 5,000, ¿no? 5,000 relata el Evangelio, sin contar mujeres ni niños, y pues evidentemente ni se les pasó por la cabeza pensar que eso pudiera ser algo que ellos tuvieran que resolver, ¿no? Por eso la respuesta de Jesús, pues sí, los deja tantito desconcertados. Podemos pensar, yo les voy a dar de comer si no tengo nada, ¿no? Les tenemos que dar de comer nosotros, pensando en los apóstoles. Y pensando también, pero ni siquiera el sueldo de 200 días les va a alcanzar para dar algo de comer a algunas de las personas. ¿Y qué podemos hacer nosotras, no? Pero Jesús no cede. Y yo creo que también esto vale la pena que nos lo pensemos, ¿no? O sea, Jesús no cede y quiere que carguen el problema sobre sus hombros los apóstoles, ¿no? Algo podremos hacer, algo pueden hacer ellos también, ¿no? Los apóstoles. Y entonces les hace la pregunta, ¿cuántos panes tienen? Vayan a investigar cuántos panes. Desde luego que, pues, 5 panes y 2 peces surgieron de un niñito que estaba por allí y reconociendo que no tenían la gran cosa, se lo dicen a Jesús, 5 panes y 2 peces, y Jesús les dice, tráiganmelos acá. Nos vamos acordando de esta escena y ojalá que nos la vayamos imaginando mientras lo voy diciendo, ¿no? Seguramente durante los años de la tarea apostólica posteriores de los discípulos, probablemente ellos estuvieron pensando lo que Jesús había enseñado en ese momento a ellos, ¿no? Si solo tenemos estos medios, los que sean, 5 panes y 2 peces, si solo tengo, por decir, tantas cualidades, poquitas cualidades, si solo tengo 20 años, 30 años, 40, los que sean, con esto yo voy a afrontar, pues, no sé, cualquier suceso que me tope, pues sí, ¿no? Los apóstoles probablemente también lo tuvieron que pensar años después.
que no tenemos los recursos suficientes y que no bastan los buenos deseos o la compasión ante la necesidad de la gente que podamos tener a un lado. A nosotros tampoco nos debe dar igual, ni nos debemos como de retraer, por más que veamos que no tenemos pues los suficientes recursos o las suficientes cualidades o pues no sé, ¿no? Para lograr algún punto de lucha concreto o para llegar a una meta o un objetivo apostólico que nos supera. No importa, o sea, no tenemos nada, no somos nada, no podemos nada, pero Jesús así nos pide. Esta es la enseñanza que Él nos ofrece, ¿no? Con este evangelio. Entonces, ¿a qué nos invita Jesús con esta característica de o virtud, la magnanimidad? Que los cristianos debemos de tener el corazón grande para querer a todas las personas que pasen a nuestro lado y también tener la cabeza clara, porque si tenemos la cabeza clara, hombre, vamos a pensar más fácil qué soluciones podemos encontrar, qué recursos sí tenemos y cuáles nos faltan, qué podemos aportar y todo lo demás encomendarle al Señor, ¿no? Vamos a poder considerar con serenidad los recursos que tenemos, ¿no? ¿Cuántos panes, cuántos peces? ¿Qué podemos hacer sin dejarnos abrumar por lo que no podemos? En algún momento, yo en mi dirección espiritual le comentaba al sacerdote que hay padres que no puedo porque tal y cual y muchas cosas y no sé qué. Y me dijo, mira, ve lo que sí has hecho, porque lo que no puedes, pues es infinito, pero ve lo que sí has logrado, de manera que veas que sí se puede y que sí avanzamos y así no nos decaemos, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque parezca que lo que tenemos es insuficiente, hay que dejarle al Señor pues todo lo que está en nuestra mano. Y se me viene a la cabeza, con esta imagen que les he puesto aquí, que es la Eucaristía, que es la transubstanciación. Bueno, es una representación de la transubstanciación, como dejando nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestros quehaceres en la patena de la misa que se celebre al lado de mi casa o a 2 cuadras o a la que yo asisto. Jesús, por supuesto, que le va a dar a eso que pongamos allí valor infinito, pues valor redentor, valor de santificador, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado, paréntesis cultural por la imagen que se me venía ahorita a la cabeza, ¿no? Bien, los evangelistas nos dicen que Jesucristo tomó esos alimentos, los bendijo, partió los panes y los distribuyó a sus apóstoles para que ellos a su vez los repartieran entre la gente, ¿no? Y alcanzó para todos, e incluso sobró tantísimo que se necesitaron 12 canastas, cestos, pues yo me los imagino grandes, como en mi casa le llamábamos, no sé si así se llaman o no, pero chiquihuites para echar la bolsa de la ropa sucia. Y así me imagino estos canastos largos, grandes, donde pudieron almacenar tal cantidad de panes y peces que sobraron, ¿no? Y sobró más de lo que tenían al comenzar, cosa que es rara. Entonces, ¿qué sucede? Que la intervención divina hizo que los medios de los que personalmente disponían crecieran en el esfuerzo generoso para ayudar con ellos a todos los demás. La divinidad multiplica nuestros esfuerzos para poder llegar a más. Bien, San Juan pone este pasaje de la multiplicación de los panes justo antes del discurso del Señor sobre el pan de vida. Y aquí también por eso esta imagen, ¿no? La relación pues es
entre la multiplicación de los panes, que es la figura del misterio de la Sagrada Eucaristía, en el que el Señor nos ofrece un alimento suficiente y sobreabundante con la Eucaristía, ¿no? Pero es pan y es vino. Y va incluso más lejos, precisamente por la transustanciación. Entonces, lo que era algo solo material y pobre se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Esto es parte de la magnanimidad también del mismo Jesucristo, ¿no? Del mismo Dios. Y esta misma, este mismo hecho sobrenatural, también, de ese también podemos aprender nosotros, ¿no? Tratando de aplicarlo a nuestra vida interior. Quizá tenemos o podemos tener la impresión de que el Señor nos dice, piensa cuáles son tus medios, examínate con audacia y luego pon a mis pies lo que tengas. Y no te preocupes si te falta, porque a mí me sobra, ¿no? O sea, Dios puede hacer lo que se le pegue la gana. Y nosotros, pues no, no siempre. Pero no nos podemos achicopalar, no nos podemos venir abajo, sino que tenemos que ser magnánimos, porque si contamos con Dios, es que todo lo demás pues nos viene valiendo un cacahuate, ¿no? O sea, podemos soñar, San José María decía, soñad y os quedaréis cortos, o sea, sueña, piensa qué quieres, qué hace falta, qué necesitas para ayudar a no sé quién, qué otras actividades puedes hacer, a qué personas puedes llegar, de quiénes te puedes hacer más amiga. No importa que no sepas ni hablar, no importa que estés gorda, flaca, alta, chaparra, de cabello largo, no importa, no importa. Dios sabe lo que hace, ¿no? Bueno, en fin, es que me acordé ahorita de una realidad que me contaron hoy en la mañana, que no es un chiste, pero bueno, me voy a pasar de eso porque creo que no está padre. Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? Pensar que a Dios le sobran medios, que a Dios podemos hacer con él todo lo que sea. El segundo punto es la audacia. Y vamos ahora a reflexionar sobre la situación de los apóstoles, porque una vez que ya le pusieron al Señor sus 5 panes y los 2 peces y todas sus posibilidades enfrente, pues ahora les toca la tarea, ¿no? De ir a distribuir algo que es escaso, ¿no? Pues es algo que quizás si les preguntamos van a decir, es que no sabemos cómo sucedió que de 1, 2, 3, 4, 5 peces, 5 panes y 2 peces, hayan sobrado 12 canastos, ¿no? Pues muy bien, no sabemos cómo fue el milagro. Seguramente milagros pudo haber mucho más sorprendentes que pero desde luego más difíciles o más bien más fáciles de imaginar. Por ejemplo, poniendo las manos sobre la cabeza de alguien o pues no, la saliva en los ojos, formando barro, etcétera, ¿no? En cambio aquí pues no resulta sencillo saber qué pasó exactamente porque también pudo haber sucedido este milagro de distintas maneras. Exactamente. Entonces, cabe la posibilidad, o sea, vamos a ponernos a hacer teología ficción, de que el montón de trozos en los que Jesús había dividido los 5 panes y los 2 peces aumentara de volumen. Imagínate esa historia, ¿no? Y lo que antes era poco se hizo sobreabundante. Y así los apóstoles, wow, están creciendo de tamaño, ¿no? Bien, es posible, pero parece que no fue así. Hay otra posibilidad menos espectacular que probablemente haya sido así, también por la enseñanza que se puede concluir, ¿no? Entonces, es primero que Cristo quiso transmitir a sus discípulos y a los que lo vamos a seguir lo siguiente, que entregó
a varios de los apóstoles una parte de trozos de pan, y estos empezaron a distribuirlos entre la muchedumbre, ¿no? Poco a poco, pues no se les acababa de la canasta o de lo que trajeran, no se les acababa, no se les vaciaba su contenido, ¿no? Y así se fueron dando cuenta poco a poco. O sea, yo ya di a más de tres personas y me quedan 10. Y ya llevo 20 y tengo 50 en el canasto y ya, no sé, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, se dieron cuenta y probablemente reflexionaron también en la historia del Antiguo Testamento cuando el maná, ¿no? También el maná era imposible de acumular de un día para otro. Dios quería que quienes recibían ese alimento, el maná, no perdieran la conciencia de que eso era un regalo divino y de que se abandonaran en él. O sea, que cogieran del maná lo que se iban a comer para ese día, que no guardaran más, ¿no? No sé si se acuerden de la historia, pero es así. Y entonces, en lugar de buscar una seguridad meramente humana, confíen en Dios. Y probablemente esto fue lo que pasó también en la multiplicación de los panes, ¿no? Y de los peces. Que tuvieran una experiencia similar los apóstoles. Entonces, para aquellos que fueron conscientes de lo sucedido, pues evidentemente fue un motivo de sorpresa y de admiración, ¿no? Para los apóstoles fue claramente una lección de fe, y ojalá que para ti y para mí también. Unos meses después el Señor les iba a pedir a los apóstoles que echaran sobre sus hombros la necesidad de formación que tenían millones de almas, tanto que son los apóstoles, y los manda a predicar por todo el mundo el evangelio a toda criatura, ¿no? Y claro, desde luego también ahí podemos decir que tuvieron que recordar pues esta enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿No será más razonable proponernos unas metas un poquito más alcanzables? Y Jesús les dice, no, el mundo entero. No les dice solo Palestina, no les dice solo Jerusalén, no les dice solo ahí los alrededores, no. Al mundo entero. Pues entonces, claro que tienen que pensar 5 panes y 2 peces, o sea, eso es lo que yo soy, no soy nada, ¿no? Entonces, hay que pensar igual, ¿no? Y como los apóstoles, ¿cuáles son los medios con los que yo cuento? Para él, para Jesucristo, era igual de difícil dar de comer a una multitud que a los 12 apóstoles o que a ninguno, ¿no? Pero sí que les enseñó a poner todo de su parte. Todo de su parte, lo único que había. Repasarían con el tiempo los apóstoles que él no permitió, que Jesús no permitió que la escasez de medios disminuyera el objetivo. Atención, ir a todo el mundo y predicar el evangelio, a todo el mundo. Oye, pero nomás tengo 2 manos y 2 pies, a todo el mundo. Pero está la pandemia, a todo el mundo. A todo el mundo. Jesús no se conforma con prestar una ayuda simbólica. Los apóstoles tampoco, porque lo hicieron, ¿no? No es dar una ayuda simbólica que ni siquiera resuelve una necesidad, ¿no? De hecho, logró resolver la necesidad. Bien, entonces contar con la ayuda de Dios, ¿no? Con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. Pues, la verdad, ¿no? Uno se puede sentir aquí como, ay, como yo siempre he dicho, ay, es que yo soy torpe para hablar, a veces tartamudeo, lo que sea. Bueno, pues ya el Espíritu Santo es el que se encarga, a pesar de todo, de que ustedes entiendan lo que tienen que entender y de que yo diga pues lo que yo entiendo también, ¿no? En fin, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo que nos viene a nosotros y nos pide audacia, la vida de fe. Audacia. Oye, Dios nos llama, Dios nos está interpelando porque Él tiene sed de almas en todos los ambientes, en todas las ocupaciones. Y eso es lo que nosotros queremos, poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades,
que sea Cristo y que se refleje a través de nuestra vida. Y no podemos dilatar, no podemos espaciar, no podemos hacer esperar el inicio de esa tarea. ¿Hasta cuándo? No, no, no. O sea, ya. Es que no tengo los panes necesarios. No. Ya. Lo que tengas ahorita. Con lo que tengas ahorita hay que darle de comer a toda la muchedumbre. Hay que ir a todo el mundo. No podemos plantearnos metas pequeñas en la ayuda a los demás, aunque luego de hecho tengamos que proceder paso a paso hasta alcanzar las metas grandes, paso a paso. Así es la vida también. La vida se construye a base de días, ¿no? De cortos días. Y se resuelven los problemas a base de poner una solución, otra solución, otra solución, otra solución, hasta que logramos completar aquello. Pues bueno, entonces aquí el tema es: proponte objetivos altos y generosos. Aunque nos sintamos que no somos proporcionados con esa meta, ni que nuestras capacidades son lo mejor, y que lo que Dios espera es muchísimo, no, no importa, ¿no? ¿Es verdad que existe esa desproporción? Sí. Pero Dios lo espera, el Señor lo espera y nos da la fuerza. ¿Podemos experimentar vértigo? Sí, podemos experimentar vértigo. También podemos experimentar una impotencia, una inseguridad que no podemos. Sí, lo podemos experimentar. ¿Y qué? No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda a Dios. No hemos de entender esto como una prueba de que nos falta fe, no más faltaba, pues sino todo lo contrario, porque sabemos que Dios nos pide cosas grandes, y se me viene la parábola de los talentos a la cabeza. Nos pide cosas grandes, no vamos a ir a enterrar nuestro talento ahí hasta que regrese el amo y me pida cuentas del talento, en lugar de llegar y entregarle los intereses también, ¿verdad? Bueno, esto es quizá una demostración de que el amor de Dios nos está impulsando más allá de nuestra pequeñez. Si vemos que Dios nos pide algo, no hagamos oídos sordos. Dios nos está contando con nosotros, aunque seamos un miserable pan o un miserable pez, no importa. Ese sentimiento de inquietud que podamos sentir, de desproporción, de vértigo, de inseguridad, de impotencia, lejos de contradecir la magnanimidad, lo que sucede es que da sentido a la esperanza que me comentaban hace ratito, porque donde hay absoluta certeza, no puede existir la esperanza. La esperanza es algo que no se tiene, pero que va a llegar. La certeza llegará. Si yo tengo fe en algo, es porque aunque todavía no tenga la certeza, va a llegar, como muy bien decían antes. Muy bien. Y la tercera característica es el optimismo. Entonces, voy a leer para que no nos distraigamos con esta super diapositiva. Dice: el optimismo cristiano no es un optimismo dulzón, ni tampoco una confianza humana en que todo saldrá bien. Es un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad y en la seguridad del poder de la gracia. Un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos, a esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios. Muy bien. El optimismo cristiano no es vivir en ingenuidad, ¿no? No es un optimismo dulzón. La fe con la que el Señor espera que actuemos no consiste en tener la seguridad de nuestras cualidades, ni que nuestras cualidades se multiplicarán, ni que las tenemos suficientes, ni que se multiplicarán. Lo más seguro es que sigamos siendo como somos y que le echemos ganas y que nos esforcemos, ¿no? Pero sí, este optimismo sí consiste en poner todo lo que somos al servicio de Dios. Todo lo que somos. Como si esos panes fueran suficientes, aunque no lo son, pero como si fueran. Incluso si mientras lo hacemos lo seguimos sintiendo, me estoy haciendo
bueno, me hice bolas, ¿no? En actuar como si esos panes fueran suficientes, incluso si mientras lo hacemos seguimos sintiendo palmariamente nuestra limitación. Yo sé que si yo le doy al Señor mis talentos, mis 5 panes y 2 peces, yo sé que es muy poco, pero eso poco, sabiéndolo perfectamente, así se lo doy, eso se llama optimismo. O sea, le doy a Dios todo lo que tengo porque así lo puede Él. La vida de fe, y eso es bien importante, no se demuestra en los sentimientos, sino en las obras. Yo siento que no puedo, siento que sí puedo, siento que no sé, que no tengo todas las habilidades. No importa, las obras. O sea, tú puedes pensar lo que se te atraviese puedes sentir, ¿no? Cualquier cosa que se te atraviese en la cabeza, ¿qué es lo que pensando vamos a hacer? A hacer. Y es ahí cuando ponemos nuestras obras y fundamentamos nuestra fe en eso, en las obras. Por la fe los conocerán, por sus obras conocerán su fe, ¿no? Algo así dice Santiago. Bien, pues entonces la fe del cristiano no es esa ingenuidad, ¿no? Que les decía antes, de quien no se hace cargo de las dificultades. Quien no se hace cargo de las dificultades. Nosotros nos hacemos cargo de las dificultades. Quizá alguien así ingenuo puede decir, todo va a salir bien. Pues tampoco. La verdad es que tampoco, ¿no? La fe lo que hace es que genera un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad. Es decir, que se sostiene y se alimenta de la conciencia de que las cosas pueden ir mal y de hecho a veces irán mal, porque la libertad humana, la nuestra y la de las demás personas, no siempre buscará lo que Dios quiera. Y muchas veces decimos que la lógica de Dios no es la misma que la lógica del hombre. Y es esto, ¿no? Nosotros, con ese optimismo, hacemos lo que creemos que Dios nos pide, a pesar de los pesares, sabiendo que me puedo equivocar, sabiendo que las cosas pueden ir mal, sabiendo que, ¿no? Y con la propia libertad puedo decir, sí, pues sí, porque pues este camino de fe, pues es un camino claro oscuro, donde hay veces que sí vemos y hay veces que no vemos a dónde vamos, incluso, ¿no? Por eso, un optimismo que lleva a esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios, pues es lo que sí necesitamos hacer, ¿no? Aún sabiendo que ni siquiera así tendremos certeza de que todo será favorable. Yo no sé, pero ahorita lo que se me viene a la cabeza es un ejemplo. Una persona que entiende que recibe una llamada divina a lo que tú quieras, a ser monjita o a hacer lo que quieras, pues nunca vas a tener la certeza de que es así, porque no se te va a aparecer el ángel que te diga, hey, eres esto, o vas a hacer esto, o no vas a hacer lo otro. No tienes la certeza, vas a dudar. Pero una persona que vive de fe dice, ok, voy por ello, ¿no? La fe que el Señor nos pide y que espera de nosotros, no es la confianza en que las cosas salgan bien tampoco. Ojo, porque muchas veces nosotros nos desanimamos cuando las cosas nos salen mal. O aunque no nos salgan mal a nosotros, salen mal, casualmente nos desanimamos. Esa no es la fe que el Señor nos pide. Es confiar en Dios aunque las cosas nos salgan mal. No sabemos si van a salir bien o salir mal. Dios se va a servir de las cosas como salgan, bien o mal, en nuestro favor. En favor de quienes nos rodean, en favor de la misma iglesia. Aunque salgan mal, ¿te das cuenta de eso? Omnium bonum, ¿no? Todo es para bien. Todo es para bien, por más mal que nos puedan salir de repente. Dios sabe cómo se va a servir de esas circunstancias o de esos resultados en favor tuyo, mío y de las personas que nos rodean y de la iglesia en su conjunto. Dios no está esperando de nosotros que todo nos salga bien.
ni tampoco yo espero de Dios que si hago lo que debo, todo va a evolucionar favorablemente. No, tampoco, ¿no? Esto es dicho de otra manera, ¿no? Sería ingenuo pensar que basta ser bueno para que todo sea positivo. Pues no, ¿no? Es bastante gracioso, digo, pues los que ya tenemos algunos años en este mundo, un poquillo más que la juventud así, pues sí nos damos cuenta, ¿no? Que la vida sí tiene su grado de dificultad. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros nos fiemos de Él. Y por eso, que pongamos todo lo que está de nuestra parte para que las cosas vayan bien. Y seguramente irán bien. Y por eso es optimismo. Porque Dios saca del bien, más bien, del cualquier mal, saca el bien. Me confundo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la certeza de que haciendo lo que Dios quiere estoy logrando ese objetivo que realmente importa en mi vida. Aunque aquello no siempre produzca un estado de cosas positivo. Habrá cosas que irán mal, pero seguiré el consejo del apóstol que dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y esa es nuestra vida, de aquí a que nos muramos. Lucha, 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 vencer el mal con abundancia de bien. Todo es para bien, ¿no? Pues el Señor ha encomendado esta gran misión a la iglesia y a cada cristiano, y a ti y a mí. Y es lógico que advirtamos que exceden nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras cualidades, que todo, y que a veces nos sintamos abrumados, ya lo dijimos, es correcto, así es. Pero también es normal que pueda suceder que ante tanta labor, pues no sepamos ni por dónde empezar, ¿no? O que tengamos la tentación de permitir que nuestra limitación nos bloquee. O sea, sí puede suceder que sin querer queriendo yo ya no sé ni por dónde. Bueno, ahí es cuando hay que pensar, ahí es cuando hay que recurrir a este evangelio para hacernos conscientes otra vez de que el Señor espera de nosotros que asumamos la responsabilidad de ayudar a muchas almas, ¿no? De ayudar a muchas personas, empezando por tu familia, luego por tus parientes próximos, o luego por tus colegas de trabajo, o por los amigos de la escuela, o lo que tengas ahí, ¿no? Más cerquita. Y espera también el Señor que nosotros comencemos a hacer lo que podamos, sin dejarnos dominar por la preocupación, que vaya que a veces sí que nos abruma. Bien, y luego, pues hacer lo que está en nuestras manos. Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Dios, cuando le pidió a Abraham llevar a su hijo Isaac a sacrificar, le decía a Isaac, su hijo, pues Dios proveerá. ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Preguntaba Isaac y su papá le decía, Dios proveerá. Y proveyó de tal manera que por su fe, por eso es nuestro Padre en la fe, ¿no? Perdonó la vida a Isaac y no murió. Digo, no, y Abraham estuvo dispuesto a matarlo, ¿no? Bien, pues aunque no sintamos una gran seguridad, con esto termino, estaremos viviendo de hecho de fe, ¿no? Y esto es lo importante. Bueno, pues esto es todo. Te agradezco mucho que hayas pasado por aquí, que le hayas dado al play. Pues ojalá que en este tiempo logremos llenarnos de Dios, llenarnos de fe, magnanimidad, audacia y optimismo, pues para vencer los obstáculos que se nos pongan, que Dios actúa con mayor fuerza y como Dios, como es Dios, ¿no? Infinitamente poderoso. Él nos echará la mano. Bueno, comparte el video si crees que a alguien le puede servir. Y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.